Dios les bendiga, hermanos y amigos. Qué privilegio me da el Señor poder compartir con ustedes a través de este medio y juntos meditar, pensar, reflexionar sobre algunos temas que tienen que ver con nuestra vida cristiana y particularmente en este día o en esta noche, depende a qué horas esté escuchando este audio. Quiero hablar sobre el origen del Evangelio de la Prosperidad. El llamado Evangelio de la Prosperidad es una de las corrientes teológicas más conocidas y más dañinas en la actualidad. De hecho, muchas personas siguen este Evangelio sin sospecharlo. Pero ¿de qué trata el Evangelio de la Prosperidad? ¿Y de dónde viene? ¿De dónde surge este supuesto Evangelio? En este audio conoceremos el origen del Evangelio de la Prosperidad. Para entender mejor de dónde surge el Evangelio de la Prosperidad, es necesario ir a la historia y es necesario conocer el nombre de este personaje, el cual es Emanuel Swedenborg. Emanuel Swedenborg fue un importante científico e inventor sueco del siglo XVIII. Es conocido por sus contribuciones en los campos de las matemáticas, la astronomía, la economía, la teoría política y la medicina. Sin embargo, su contribución más significativa y duradera fue en el campo religioso. En el año 1734, Swedenborg publicó un libro titulado El Infinito, un estudio que resume su búsqueda del alma humana. Una década después, cuando todavía buscaba el alma humana, informó que Dios se le había aparecido y que le había dicho que publicara una nueva doctrina para la Iglesia, lo cual hizo en su obra titulada Secretos Celestiales. En este segundo libro, Swedenborg reclamó para sí el título de El Revelador Singular del Señor y afirmó haber dialogado con el apóstol Pablo durante un año, haber hablado centenares de veces con el reformador Martín Lutero y en al menos una ocasión había hablado personalmente con Moisés. Por otra parte, aseguró ser un vidente que durante un periodo de 27 años poseyó el poder de examinar el cielo, el infierno y otras dimensiones del mundo de los espíritus, mientras que la afirmación de Swedenborg de haber recibido revelaciones extrabíblicas plantea por sí misma serios e interrogantes sobre su ortodoxia. Él también rechazó creencias cristianas ortodoxas como la doctrina de la Trinidad, la deidad de Jesucristo y la salvación por gracia por la sola fe. Al examinar las obras principales de Swedenborg, pone de manifiesta que su doctrina incluye, entre otras cosas, la creencia en Dios como una fuerza mística, la idea de que la mente humana tiene la capacidad de controlar el mundo físico y la enseñanza de un plan de salvación personal basada en obras, ideas que más tarde se convirtieron en doctrinas básicas del nuevo pensamiento. Este movimiento, llamado Nuevo Pensamiento, viene a ser el fundamento del Evangelio de la Prosperidad, como lo veremos más adelante. En la raíz de todas estas enseñanzas de Swedenborg se encuentra la creencia de que la naturaleza fundamental de la realidad se basa en lo que no es físico, lo espiritual o simplemente en la mente. Para algunos filósofos, el mundo físico es simplemente una extensión de la mente y la mente o las ideas constituyen la realidad en lugar del mundo material. No es de sorprender que en 1770 el Consejo Real de Suecia condenara las doctrinas de Swedenborg, lo que le llevó a trasladarse a Holanda y finalmente a Inglaterra. Debido a las ideas de Swedenborg,
surge un movimiento conocido como ciencia mental, o que años más tarde recibiría el nombre de Nuevo Pensamiento. Este movimiento creció internacionalizándose y produciendo grandes cantidades de escritores durante todo el siglo XX. El Nuevo Pensamiento no es en sí una religión, aunque de este movimiento surgieron algunas instituciones filosóficas y religiosas como el movimiento Unity, la ciencia de la mente o ciencia religiosa y la ciencia divina, entre otros. El Nuevo Pensamiento es una filosofía que proclama la necesidad de una experiencia directa con el Creador, sin necesidad de intermediarios. El mensaje central del Nuevo Pensamiento es que el pensamiento de cada persona da origen a sus experiencias, a su visión del mundo. Por ese motivo, el Nuevo Pensamiento pone un gran énfasis en la actitud mental positiva, la meditación y los ejercicios de afirmaciones. El Nuevo Pensamiento también tiene algunos paralelismos con el hinduismo. Kate Bowler, quien hace un análisis del Evangelio de la Prosperidad en el libro Bendecidos, muestra que hubieron 3 aspectos del Nuevo Pensamiento que se convirtieron fundamentales respecto a la perspectiva del siglo XX sobre el poder de la mente, sobre Dios, sobre el hombre. Ella menciona lo siguiente: en primer lugar, unidad entre Dios y la humanidad, declarando que la separación de lo divino era sólo una cuestión de grado. El terreno religioso americano, profundamente arrastrado por Ralph Emerson, fue tierra fértil para una alta antropología, es decir, una teología optimista de la capacidad humana. Como muchos autores del Nuevo Pensamiento, trabajaron dentro de un marco cristiano, exploraron la salvación no como un acto impuesto desde arriba por Dios, sino más bien un acto de sacar el potencial de la humanidad. Segundo, el Nuevo Pensamiento enseñó que el mundo debería ser reimaginado como pensamiento y no como sustancia. El mundo espiritual formó la realidad absoluta, mientras que el mundo material era la proyección de la mente. Diferente a la ciencia cristiana, el Nuevo Pensamiento nunca negó la realidad del mundo material, pero lo vio como contingente a la mente. La posición correcta con lo divino requería la alineación sagrada, una conexión mística que ganó el famoso sello de religión armoniosa del historiador Sidney Armstrong. En tercer lugar, el Nuevo Pensamiento argumentaba que las personas compartían el poder de Dios para crear por medio del pensamiento. La gente moldeó sus propios mundos con su pensamiento, tal como Dios había creado el mundo usando el pensamiento. Los pensamientos positivos, sugiere este movimiento, producen circunstancias positivas, y los pensamientos negativos dan lugar a situaciones negativas. Como vemos, muchos principios o valores de este movimiento llamado el Nuevo Pensamiento impactan aún en nuestra actualidad y aún dentro del cristianismo. Pero, ¿cómo es que esta corriente, este movimiento, llega a ser parte de la perspectiva cristiana o del mundo cristiano? Eso lo veremos en el próximo audio, si Dios lo permite, y que juntos podamos conocer cómo es que surge el Evangelio de la Prosperidad, cómo es que llega a ser esta epidemia que ahora vemos en cualquier lugar y que lamentamos que así sea, y que pedimos a Dios que las personas puedan despertar, puedan ver la realidad de lo que están creyendo, que no es fundamentado en la Escritura, sino que son
cosas que se traen de otros lugares o de otros movimientos filosóficos y religiosos que son contrarios a la escritura. En el próximo audio seguiremos hablando de esto. Si este audio ha sido de ayuda, deja tu like, compártelo y de esta manera yo sabré que este tema es de interés para ustedes y así seguir trabajando en esta pequeña serie sobre el Evangelio de la Prosperidad. Gracias por escuchar este audio, que el Señor te bendiga.